Saludos nuevamente. Continuamos con el episodio número 17 de la Carta a los Hebreos y vamos a continuar hablando sobre esta sección con la cual no finalizamos en el video 16, pues estamos viendo otros puntos. Jesús está a la diestra, los ángeles a los pies. Otra característica que nos indica acerca de la superioridad de Cristo Jesús en relación con los ángeles. Una vez más, decía yo al finalizar mi video anterior, que se usa un argumento de silencio. El autor dijo que en vista de que a los ángeles en ningún lugar se les dice que se sentaran a la diestra de Dios, no puede asumirse que alguna vez se les pidiera que lo hicieran así. ¿Entendemos eso? No podemos asumir algo si no sucedió anteriormente. De Cristo se dice que es superior a cualquier ángel. El sentarse a la diestra de Dios quiere decir que Cristo fue exaltado a la posición de suprema señoría o señorío y de suprema autoridad. Así que esta imagen fue evidentemente usada por Jesús durante el tiempo de su enseñanza, los 3 años en la tierra como enseñador, como punto de acuerdo entre él y sus críticos. Los apóstoles usaron también lo mismo. Tanto él como los judíos creían que el Salmo aplicaba al Mesías. Sus críticos no tenían que decir nada en contra, pues estaban a favor de la misma interpretación. El hecho de que aplicara la profecía a sí mismo se convirtió en razones para que ellos lo acusasen de blasfemia, ya que creían que su argumento era falso. Entendemos la historia. O sea, los judíos de la época de Cristo no van a aceptar que él mismo se diga que ese salmo se refiere a sí mismo y lo acusan de blasfemo y un motivo más para crucificarlo. 2. La segunda imagen de Salmo 110.1 es la de un enemigo convertido en estrado para los pies. Si miramos en Hebreos capítulo 10, verso 13, le voy a dar lectura aquí a la Biblia, la tengo enfrente. Capítulo 10, en el verso 13, dice el párrafo así: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 110, verso 1. Ahora bien, este cuadro refleja la antigua costumbre, ya lo he mencionado en otros videos, que tenía un rey o un general conquistador de poner su pie sobre el cuello o sobre la cabeza de su enemigo conquistado, sobre todo si era un rey el conquistado. Voy a remitirme nada más a una sección, Josué capítulo 10, verso 24. Vamos a buscar acá después de Josué capítulo 10, en el verso 24. Voy a leer aquí, dice, en el verso 22, dice, de Josué 10, 22, dice: entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, verso 23, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Por qué hizo esto Josué? Era lo que se acostumbraba en época de guerra, en la época de Josué, época del Éxodo, y anteriores y posteriores. Así que entendemos que la frase, cuando se está mencionando en Hebreos, que lo que estamos explicando acerca de que capítulo 10, verso 13, Dios pondrá a los enemigos por estrado de los pies de Cristo. Ahora bien, los ángeles. Esto de siéntate a mi diestra, importante. Los ángeles son todos espíritus ministradores. La palabra todos indica que ningún ángel descansa de esta labor. No pueden sencillamente sentarse y quedarse viendo.
estuvieron involucrados de forma particular al asistir a Cristo cuando estuvo en la tierra. Anunciaron a María que ella sería la madre del Mesías. Lucas capítulo 1, 26 al 38. Alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 13. Le sirvieron al final de su tentación, cuando probablemente estuvo muy débil para ayudarse a sí mismo. Mateo 4:11. Un ángel lo fortaleció en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:43. Unos ángeles anunciaron su resurrección. Juan 20:12. Y dieron seguridad de su regreso. Hechos 1, versos 10 y 11. Les fueron útiles a sus siervos e incluso uno le ayudó a Pedro a escapar de prisión. Hechos capítulo 5, verso 19. Uno de ellos fue útil en el evangelismo al decirle a Felipe cuándo y a dónde ir. Hechos capítulo 8, verso 26. Los ángeles son llamados espíritus en los escritos judíos del siglo II, cuando llevaron mensajes de parte de Dios. Los ángeles revelaron verdades a Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 21 al 23, a Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, Apocalipsis 1, verso 1, capítulo 5, verso 2, capítulo 7, verso 2, capítulo 10, verso 9 y 10, capítulo 11, verso 1, capítulo 14, verso 8 y 9 y 15 y 18, capítulo 16, del 5 al 8, capítulo 17, verso 7, capítulo 18 del 1 al 3 y capítulo 19, verso 17, verso 18, capítulo 22, verso 6 y versos del 9 al 11. Los espíritus son espíritus ministradores y están ministrando a Juan cuando escribe su libro de Apocalipsis. Le proveyeron a Juan varias visiones y demostraciones simbólicas. En el Antiguo Testamento habrían salvado Sodoma si hubieran encontrado a los 10 justos que se requerían, como está en Génesis capítulo 18, versos 32 hasta el 19, verso 15. Ahora, tenemos otro punto más. Los ángeles, punto 3, son enviados para servicio. Esto es importante porque no son enviados para sentarse a la diestra de Dios, son enviados para servicio. Pese a que los ángeles no son iguales al Hijo, ni pueden sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, pueden ser enviados como en misiones para servir a los santos. Capítulo 1, verso 14, cuando dice en Hebreos, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El término enviados es una traducción de apostelo, que es la forma verbal de apóstol, apóstolos. Su misión es ayudar a los salvos del primer siglo y aún de esta época. Así como los apóstoles fueron enviados en misión para proveer las nuevas de salvación. Son simples, sencillos siervos de Dios, no son el Hijo de Dios. La palabra para ministrando, leitourgikos, no quiere decir sirviendo como esclavos, sino sirviendo a Dios en un puesto o una función. Este tipo de labor constituía la labor que un sacerdote realizaba cuando estaba alrededor del altar. El autor de la carta también usó un segundo término para las labores de los ángeles, a saber, la palabra diaconía, el cual se traduce como servicio. El señor Hewitt sugirió que ministrando es una frase que podría expresar servicio a Dios y que servicio podría referirse al servicio al hombre, servicio al santo, servicio al cristiano. Sin embargo, admitió que ello es dudoso en este pasaje en vista de que diaconía insinúa servicio a Dios a favor de los que son herederos de la salvación. En la Septuaginta, la palabra para ministro, leitourgica, se usa para referirse a quienes sirvieron en el tabernáculo y en el templo. Constituyó, por lo tanto, un servicio divino. Esto no requiere que la raíz latreía se refiera a adoración.
El servicio divino incluye cualquier acto que Dios ordenara, lo que podría o no ser adoración. La adoración es un acto de devoción que se le ofrece a la criatura o al Creador. La traducción que a menudo se le da al verbo proskuneo. ¿A quién ministraban los ángeles? Estaban a favor de los que serán herederos de la salvación. Interesante. ¿Qué pueden hacer los ángeles por los santos, o los cristianos? Pues es para que nosotros nos llenemos de asombro ante las grandes cosas que ellos, los ángeles, pueden hacer por nosotros. Sin embargo, frecuentemente no nos damos cuenta del origen de nuestra ayuda cuando ésta viene. Los cristianos solamente oramos y pedimos la intercesión, la ayuda de nuestro Dios. Y cuando la ayuda llega, no nos damos cuenta ni cómo llega, de dónde viene. Y a veces somos tan reacios, aunque seamos cristianos, de aceptar que los ángeles ministradores han sido enviados por Dios para socorrer incluso a los santos, los cristianos de esta época. Cuando llegamos a la iglesia, que es la Jerusalén celestial, también nos hicimos parte de la gran hueste de los espíritus de los justos y de las innumerables huestes de ángeles. Con el solo hecho de convertirnos, ya somos partes de esas huestes del reino celestial. Hebreos capítulo 12, verso 22. Se lo voy a leer. Hebreos capítulo 12, verso 22. Yo sé que usted está oyéndome y no tiene la Biblia a la mano, la mayoría. Así que encontramos aquí Hebreos 12, verso 22. Dice el párrafo, dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Así que los cristianos, inmediatamente que ingresamos a la iglesia de Cristo, nos acercamos a la compañía de millares de ángeles y a la compañía de otros millares de santos, los ya fallecidos y los que aún estén vivos en todo el mundo. Los ya fallecidos pertenecemos al mismo reino, solamente que ellos están esperando el momento de la resurrección y nosotros todavía no morimos, pero también estamos en el mismo reino. Ahora bien, son tan abundantes los ángeles y están tan listos. No leí el verso 23, nada más el verso 22. Déjame leer el verso 23 también. 10:23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, no tan solo nos hemos acercado a toda la multitud de cristianos vivos, sino que a los espíritus de aquellos que ya fueron hechos justos y al propio Dios Padre nos hemos acercado. Es un privilegio que lo tomamos muy a la ligera muchos cristianos, pero realmente la posición del cristiano es monumental, así como se menciona en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versos 22 y 23. Le sugiero que lo lea usted. Ahora, son tan abundantes los ángeles y están tan listos para servir, que Jesús pudo haber pedido 12 legiones. Mateo capítulo 26, verso 53, cuando estaba por ser arrestado. Ahora, veamos lo que equivale una legión de soldados. Si una legión equivale más o menos en su totalidad de poderío a 6,000 soldados durante la época del Imperio Romano, entonces, si pudo haber pedido 12 legiones, habrían sido 72,000 ángeles. Sin embargo, nosotros contamos con más que eso. O sea, todas las legiones de los ángeles nos hemos acercado cuando nos hemos convertido en cristianos. Acepte usted esta verdad. Por lo tanto, no es sorprendente que nos demos cuenta de que ayudan a los cristianos el día de hoy. Sabemos que están profundamente los ángeles interesados en nuestra salvación y se regocijan cuando una sola persona se salva. Noten ustedes lo que dice Lucas capítulo 15, versos 7 y verso 10. Los ángeles se alegran cuando una persona es convertida en cristiano. Tienen que saber cuándo somos salvos y cuándo permanecemos perdidos. Los ángeles saben eso.
Junto a Gabriel ciertamente están la presencia de Dios. Lucas 1:19. Jesús manifestó que les interesa el bienestar de los pequeños que forman su iglesia. Mateo 18, verso 10. Parece que incluso han estado interesados en nuestra salvación antes de que fuera provista. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Mientras que Hebreos capítulo 12, verso 22 da evidencia de que los cristianos se han acercado a la comunión especial, comunión, estar en común, estar juntos, a millares de ángeles, no se especifica lo que hacen por nosotros. Si bien la salvación que se menciona en el capítulo 1, verso 14, yace en el futuro, tenemos la bendición de la anticipación ahora. Y usted también tiene esa bendición. O sea, usted debe de saber que si usted se convierte en cristiano, también usted puede ingresar a la presencia, a estar en comunión con millares de ángeles, así como todos los cristianos tenemos esa bendición. Se nos dice, miren, se nos dice que la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. En el libro de Romanos, capítulo 13, verso 11, hay una salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Ahora, no malinterprete. La salvación, mientras estamos vivos, llega en el momento en que nuestros pecados son perdonados y somos incorporados a la multitud de cristianos que existen por todo el mundo, a la iglesia de Cristo. Pero hay todavía una bendición mucho más. El día después del juicio final, en el momento que sea, o cuando muramos, tenemos ya entrada con los millones de espíritus que están esperando el momento del juicio final, para estar eternamente con Dios para siempre. Por eso, la idea de que los ángeles le otorgan a cada cristiano el poder de hacer lo correcto es una afirmación hecha por el hombre y no por las Escrituras. O sea, los ángeles no le otorgan al hombre la capacidad de que pueda hacer lo correcto. El hombre tiene suficiente albedrío para seleccionar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Si los ángeles en verdad proveyeran tal poder, entonces, pues les permiten a muy pocos cristianos utilizar ese poder. ¿Por qué razón? Bueno, la revelación e inspiración sobrenatural fueron otorgadas a los apóstoles, no a los cristianos de esta época. En Juan capítulo 16, verso 12, verso 13, en Juan capítulo 14, verso 26, vea también Mateo 10, versos 19 y versos 20. Sin embargo, ni siquiera a ellos se les dio el poder de vencer el pecado en sus vidas. O sea, los propios cristianos. Recordemos que los cristianos, las personas por sí mismos, no tienen el poder de vencer su propio pecado. Necesitan forzosamente el poder redentor de Cristo. Si una persona piensa que por buena voluntad y que por esfuerzo y por mucha capacidad decide dejar de pecar, no es suficiente. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo, se necesita la conversión. Los cristianos, ellos también tuvieron que crecer espiritualmente para llevar a cabo, los primeros cristianos, del modo como nos toca a nosotros hacerlo. Ellos también crecieron mucho, los cristianos del primer siglo. Pero, ¿que fueron ayudados por los ángeles? Sí, pero primero sus pecados fueron lavados, fueron perdonados y fueron invitados a persuadirse y a convertirse. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 y verso 2, 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 11 y capítulo 3, verso 18, puede usted leer esas fuentes para informarse mejor. Dios puede, por medio de su providencia, crear circunstancias que nos puedan ayudar a aplicar nuestra fe a fin de obtener la victoria sobre el pecado. Sin embargo, Él no saca hoy a alguna persona de la autopista para librarlo del peligro, como lo podrán sugerir las escenas de las películas que hay sobre ángeles. No, no actúa así Dios. Puede que los ángeles nos lleven al final a cada uno de nosotros al paraíso cuando muramos, según dice Lucas 16:22.
El servicio más grande de los ángeles es, sin embargo, el que han realizado a favor de los que obtienen la salvación. Entonces, hay una diferencia. Si usted obtiene la salvación, los ángeles le servirán. Hebreos capítulo 1, verso 14. Déjeme leérselo. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora usted que me escucha, que me ve, ¿está usted seguro o segura que usted ya adquirió la herencia de la salvación? ¿Que ya sus pecados fueron perdonados? ¿Que ya oyó y creyó y obedeció el Evangelio? Si está usted segura o seguro, pues qué bueno. Pero si usted solamente me está escuchando y apenas está aprendiendo, usted tiene todavía muchos pasos por delante que caminar. Los ángeles, otra vez, como dice el versículo 14, son enviados para servicio a favor de los que ya son o de los que serán herederos de la salvación. Si usted quiere tener la bendición de la protección de los ángeles, usted necesita ser un heredero también de la salvación. Así que en las Escrituras no se encuentra ninguna promesa de que protegerán o servirán a los no cristianos. ¿Me comprende usted? El porqué de las invitaciones constantes a que usted conozca más acerca del Evangelio. Si usted no es cristiano, los ángeles no encontramos en las Escrituras que haya autorización para que vaya y que le ayude a usted. Ahora, no se confunda. Los niños no necesitan ser cristianos, los niños son de Dios, hasta el momento en que crecen y cometemos nuestros primeros pecados, dejamos de ser de Dios. Así que los niños, tengan la seguridad que todos, sean hijos de quienes sean, todos tienen la protección de Dios y los ángeles ministradores están al servicio de esos bebés también. Pero ya en caso de adultos, con pleno razonamiento, solamente los hijos de Dios, los cristianos, los convertidos, somos los que tenemos esa bendición. Que Dios le siga bendiciendo y que le dé a usted suficiente entereza para tratar de investigar más acerca de lo que está escuchando o que está viendo. Que la pase bien. Hasta luego.